Profe, buenas noches. Mi nombre es Sandy Arévalo, estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre. Profe, a mí me correspondió el argumento de autoridad. ¿Qué es el argumento de autoridad? Es el cual tú dices algunas palabras, alguna frase, algún documento o algo donde usted tiene que dar fe a lo que usted dice, que si realmente lo que estás diciendo existe o tiene algunas pruebas para que así sea el argumento de autoridad. En mi esquema de Turing, tengo mi silogismo, dice, las víctimas del conflicto armado son despojadas de sus tierras por las FARC. Algunas víctimas se quedan sin tierras por el conflicto armado. Entonces, el conflicto armado sí deja víctimas. En mi esquema de Turing, mi premisa mayor es: las víctimas del conflicto armado son despojadas de sus tierras por las FARC, porque algunas víctimas se quedan sin tierras por el conflicto armado, teniendo en cuenta que el conflicto armado deja víctimas despojadas de sus tierras. Por lo tanto, el conflicto armado sí deja víctimas, al menos que las víctimas no sean despojadas de sus tierras por el conflicto armado. Según José David Moreno, que es el señor con el cual hicimos estos argumentos y estos silogismos de la lectura que tú nos dejaste. Mi texto lo hice con argumento de autoridad. Dice, según David Moreno, las víctimas del conflicto armado son despojados de sus tierras por las FARC. Por algunas víctimas se quedan sin tierras, por lo tanto el conflicto armado sí deja víctimas, al menos que las víctimas no sean despojadas, teniendo en cuenta que la guerra sí deja grandes víctimas. Esa es mi exposición del esquema de Turing. Mira, profe. Entonces, esta es mi exposición.